Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todas, todos y todes. Después de la calidez de las palabras de apertura, de los mensajes tan significativos que ya nos invitan a reflexionar sobre desafíos y oportunidades, me gustaría invitar para presentar el contexto regional centroamericano con un enfoque en los 4 ejes temáticos del foro que José Manuel los acaba de mencionar y tratando de cruzar las tendencias regionales en esos 4 ejes temáticos. Así que invito a pasar adelante a la señora Tania Renaud, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para quien pido también un fuerte aplauso. A Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Javier Palumo, relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana, para quien también pido un aplauso. Y a Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Ellos van a ser nuestros y nuestras expositoras en los temas. Voy a abrir con una pregunta disparadora, pero también invito a subir acá, a acompañarnos a 2 queridos compañeros también hondureños, Joaquín Mejía, para quien pido un fuerte aplauso. Creo que está por acá, ahí viene. Joaquín está acá en representación del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC ZJ y del EJDH y en nombre de la Coalición contra la Impunidad. Y creo que andaba por ahí también Gilda Rivera, que es la coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres. Un aplauso para Gilda también. Algunas, así como reglas metodológicas y también para el orden de las exposiciones. Los expositores y las expositoras tienen 8 minutos. Vieron que siempre que la que está adelante o el que está adelante tiene que hacer ese papel de medir los tiempos para que todas y todas podamos seguir pensando y disfrutando y aportando este espacio. Y también nuestros estimadísimos y estimadísimas comentaristas también tienen 8 minutos. Después habrá un espacio pequeño de que ustedes tienen, si ustedes tienen como una aplicación Slido, que ahí pueden ir poniendo para comentar a través de esa plataforma lo que a ustedes les parece que ha faltado, que haya algún desafío que no fue abordado, que no fue comentado, o cuál de los desafíos que sí fueron abordados y comentados les parecen más urgentes a considerar en Honduras. Estimada Tania, empezando contigo, te hago la pregunta disparadora, que es considerando el monitoreo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Centroamérica, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, pero también con un énfasis en los derechos humanos de las mujeres? Gracias, Tania. Como quieras, como quieras. Ok. Bueno, me encanta el formato de estar ahí, pero así veo a este lado de la gente. Y me encanta también estar aquí. Quiero agradecer especialmente a Jaume Seguras por organizar esto, por articularlo junto con Isabel, junto con la Comisión Interamericana, porque efectivamente las personas defensoras muchas veces tenemos muy pocos momentos para detenernos y pensar
y reflexionarnos. Siempre estamos en la lógica de lo cotidiano, del día a día, de lo que está pasando en el minuto, en el Twitter, lo que está pasando con una ley en el Senado, con una iniciativa legislativa. Entonces me da mucho gusto que tengamos un momento de vernos y de encontrar amigas y amigos, a las amigas de Catrachas, a los amigos de Cristosal en El Salvador, pero encontrarnos y reflexionar. Y yo quiero reflexionar sobre estas tendencias de las que me pregunta Ariela, especialmente en materia de derechos de las mujeres. Y qué honor que tú me vayas a comentar, Hilda, que la feminista de Honduras nos vaya a hacer el comentario. Pero quiero comentarlo a partir del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se publicó recientemente y que tiene un capítulo que les recomiendo mucho, que es el capítulo 4A. Y ese capítulo identifica más o menos unas 12 tendencias de lo que está pasando en la región, pero yo quiero identificar algunas tendencias a la luz de las afectaciones diferenciadas para las mujeres. Entonces, siempre cuando hablamos de tendencias, tenemos que pensar cuáles son los efectos diferenciados para los niños, para las niñas, para las comunidades LGBTI, para las personas migrantes, y en esta ocasión yo me quiero referir especialmente a las mujeres. Evidentemente, uno de los temas que vemos con mucha preocupación es el debilitamiento de la institucionalidad democrática, el debilitamiento de los pesos y contrapesos que hay en los países y que en muchas ocasiones hay una nube extraña entre el poder ejecutivo y los poderes el poder judicial o el poder legislativo. Cuando no es claro en dónde está la división de poderes, hay una fuerte tendencia al debilitamiento y evidentemente esto también tiene unos efectos diferenciados para las mujeres. Pensemos en la situación en Nicaragua, donde hay un quiebre de las instituciones democráticas y del cierre del espacio cívico. Y ese cierre del espacio cívico ha afectado también a las personas, mujeres, que son quienes gestionan organizaciones de derechos humanos en la región, especialmente en Nicaragua, y que además atienden situaciones de violencias contra las mujeres. Entonces, los cierres de espacio cívico afectan a la sociedad civil, pero afectan también a la población que es atendida por esa sociedad civil como un primer espacio de conversación y de diálogo. Lo vemos también en Guatemala, donde hay en algún momento una intensificación de la persecución judicial y la criminalización, y esta criminalización y persecución judicial tiene efectos diferenciados. Cuando hablamos con las compañeras que están exiliadas en los Estados Unidos, especialmente aquellas personas vinculadas a la rama judicial, vemos que sus preocupaciones no solamente retomar la carrera judicial, pero es que la preocupación es la familia que dejaron atrás en Guatemala, los hijos que han dejado de ver, las hijas que han dejado de ver durante años, producto de un exilio forzado. Otra de las tendencias que vemos en el informe anual, en ese capítulo 4A, es la presencia de grupos armados no estatales y cómo los grupos armados no estatales también tienen afectaciones diferentes para las mujeres desde distintas perspectivas. Primero, porque las mujeres a veces son cooptadas por las maras o por la criminalidad compleja que afecta a nuestra región, y su cooptación estaba relacionada también a reproducir roles de género dentro de las criminalidades, cuidar de determinadas personas, transportar sustancias, hacer las veces de las personas que están vinculadas con los capos. Pero también estas mujeres, que en su mayoría están encarceladas, lo están por tráfico de drogas, y esto genera nuevas formas de violencias en contra de ellas, porque las condiciones de las cárceles en la región son absolutamente diferenciadas entre los hombres y las mujeres. Vemos que en muchos países de la región centroamericana, las cárceles de mujeres son unos anexos a las cárceles de hombres, son instalaciones absolutamente deplorables, viejas, antiguas, sin accesos médicos adecuados para las mujeres. Entonces, evidentemente, la presencia de los grupos armados no estatales tiene formas diferenciadas de afectación,
y ni qué decir de aquellas violencias que afectan directamente a los cuerpos de las mujeres. Vemos también en la región una tercera tendencia sobre la discriminación y la violencia a personas más vulnerables. Y aquí podemos claramente identificar que una de las vulnerabilidades está relacionada con la migración forzada, ya sea la migración económica, la migración relacionada con desastres naturales o por crisis humanitarias, como lo hemos identificado en Nicaragua y en Venezuela. Y estos flujos migratorios intensos, muy intensos en Centroamérica, tienen efectos distintos para las mujeres. Lo vemos hoy en el tapón del Darién, cómo las mujeres tienen afectaciones a la violencia, de violencia sexual directamente identificados por organizaciones de la sociedad civil que atraviesan zonas del tapón del Darién donde las mujeres son víctimas de acoso, de violencias sexuales graves y que en muchas ocasiones, a pesar de la identificación y la documentación de casos, los estados no terminan de identificar y hacer políticas públicas más de carácter regional. Y evidentemente una tendencia que tenemos que poner y en blanco y negro y muy clara es el que asistimos hoy a un momento de retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Siguen siendo denegados los derechos de las mujeres y en aquellos espacios donde hay pequeños avances, los derechos de las mujeres son negados o no son reconocidos. Y no me refiero a la igualdad, no me refiero a la libertad, no me refiero a esos derechos que evidentemente parecen ser causas ganadas. Me refiero a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el derecho a poder interrumpir de forma legal el embarazo, de forma segura y de forma adecuada y gratuita. Y esto es especialmente importante en nuestra región. Centroamérica se caracteriza por ser un nodo de espacios de violencia sexual para niñas y adolescentes. Y no es casual que Guatemala y Honduras ocupen los primeros puestos en la región de embarazo adolescente y de embarazo infantil. Estamos frente a espacios de violencias que no podemos justificar y que en cambio sí se justifica un retroceso al acceso a la interrupción legal del embarazo, el acceso a las píldoras de anticoncepción de emergencia o simplemente a la educación sexual en aras de unas corrientes contraculturales y contra jurídicas que establecen la libertad y el espacio de los padres para educar a los hijos y a las hijas, negando el acceso a información adecuada sobre la sexualidad y sobre los riesgos de las violencias. La Corte Interamericana emitió una sentencia reciente en el caso de El Salvador, Manuela y otros, y responsabilizó al Estado de El Salvador por violaciones a los derechos de Manuela, una mujer de escasos recursos económicos y analfabeta que sufrió emergencia obstétrica y al final fue condenada por 30 años de prisión, por un aborto espontáneo. Pero lo mismo puede pasar en otras jurisdicciones de la región. Y estamos al pendiente, evidentemente, del caso Beatriz contra El Salvador, una mujer que tenía cursó un embarazo de alto riesgo y que fue de alguna manera obligada a dar a luz a una niña que se sabía de antemano que no iba a ser viable en su vida. Y esto, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es claramente una forma de violencia contra las mujeres. Quiero agradecer profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las organizaciones feministas, a las organizaciones de personas LGBTI, por hacer visibles esos problemas, por documentar los casos, por llevar las solicitudes de medidas cautelares a la Comisión Interamericana y los casos ante la Comisión Interamericana. La jurisprudencia que hoy tiene el sistema interamericano no puede dar un paso atrás, no podemos de ninguna manera poner en riesgo los avances que han costado más o menos 30 años de litigio estratégico. Entonces estamos hoy frente a tendencias que tenemos que ponerles nombre y apellido y que ponen en riesgo nuestros derechos. Gracias de nuevo por reunir a la comunidad de práctica, por poder comentar, por poder criticar, por hacer valoraciones críticas y por reunir a estupendos y estupendas defensoras de derechos humanos con quien seguramente tendremos el espacio para comentar, dialogar y hacer
una mirada una futura optimista y anclada en los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Que ahora le quería dar la palabra al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, sí, claro, bueno, y también en relación al monitoreo que hace la relatoría en Centroamérica, ¿cuáles serían los principales desafíos en torno al espacio cívico y quizás poner algunos ejemplos que los identifiquen? Adelante. Muchas gracias, Ariela, y también saludar a la organización del evento, a mis colegas y a todas las personas con las que compartimos panel. Francamente es muy emocionante venir después de una visita in loco, en la cual la Comisión despliega sus mecanismos y tiene un análisis profundo, también a reflexionar sobre los horizontes de los derechos humanos en la región en este momento y de ahí que este foro sea tan importante. Un poco en el componente que me han encomendado, quisiera un poco problematizar qué entendemos por espacio público, ¿no? Porque espacio cívico entra a ser un concepto en el cual aterrizan lo que en buena parte han sido los derechos civiles y políticos y de cierta manera viene a ser la interseccionalidad de los derechos civiles y políticos. Y en esta línea también, de acuerdo a principalmente un informe que sacó la CIDH sobre Nicaragua, hay algunas líneas, digamos, de por donde se va entendiendo, ¿no? Se refiere entonces a un entorno y a condiciones que determinan la capacidad de personas, de la sociedad civil, de ejercer sus libertades civiles y políticas en plenitud. El espacio cívico es el contexto que facilita y propicia la participación política, social y económica, que son fundamentales, por ejemplo, algunas variables como acceso a la información pública, libertad de expresión, opinión, derechos de reunión pacífica y asociación. Para la relatoría, un espacio cívico abierto o libre es aquel que garantiza el pleno y efectivo de derechos, pero también es una variable clave para determinar que una democracia es fuerte, que una democracia es sana, que es plural, que es robusta, y que es capaz de deliberar y sentirse orgullosa de deliberar desde distintos puntos de vista los asuntos que conciernen a toda la ciudadanía. Y en contraste, pues cuando hablamos de cierre del espacio cívico, también se están cuestionando esas condiciones para el ejercicio pleno y libre de las libertades fundamentales. Pasando al punto del monitoreo regional, un poco desde la Oficina de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, estamos viendo distintas tendencias que dan cuenta de la conjunción de elementos característicos del cierre del espacio cívico, como el uso, por ejemplo, por parte de algunas entidades de estados de la región, de facultades regulatorias y mecanismos institucionales que en principio uno vería como legítimos, registros, impuestos, declaración de recursos de cooperación internacional, pero que se aplican en algunas oportunidades de manera discrecional, de manera dirigida, incluso aleccionante, ¿no? Con el fin de restringir derechos a libertad de expresión, reunión y asociación. Es decir, se terminan imponiendo obstáculos que tienen un cierto barniz de legalidad, pero que en el fondo tienen una finalidad de impedir que las personas se manifiesten públicamente. Desde la relatoría registramos y recibimos muchos reportes sobre restricciones a libertades fundamentales que tienen una clara finalidad de silenciar a voces disidentes y los espacios de participación democrática. Y esto además, y tiene mucho que ver con lo que planteaba la secretaria ejecutiva Tania Renón previamente, en un contexto donde la institucionalidad democrática también viene en un proceso de erosión. Luego los contrapesos, de control político en parlamentos, de control judicial a través de los poderes judiciales, no necesariamente cuentan con las garantías para hacer resguarda de estas acciones que pretenden afectar el espacio cívico. También hemos visto, y esto es algo que se repite en varios países de la región, pero está particularmente acentuado en Nicaragua, cómo abona el cierre del espacio cívico, por ejemplo, la cancelación de personalidades jurídicas de entidades de la sociedad civil
vinculadas a partidos políticos, espacios académicos, artísticos, religiosos, cierre de medios de comunicación, confiscación de equipos, de instalaciones, persecución judicial, estigmatización, intimidación contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, establecimiento de requisitos excesivos para la inscripción, constitución, reglamentación, funcionamiento, fiscalización de las ONGs, prohibición o requisitos para movilizaciones sociales y penalización a personas que participan de estos espacios de protesta, entre otros. Hay algunos ataques o algunas acciones de restricción del espacio cívico que se dirigen especialmente a la prensa. Veo aquí también representantes de organizaciones de periodistas en Honduras, a quienes además reconozco su histórico y muy decidida labor. Y estamos viendo con preocupación en la región, como por ejemplo hay intimidaciones, muchas de ellas que circulan a través de medios digitales, amenazas, hostigamientos, con enfoques diferenciales en mujeres periodistas, también detenciones en lugares de cubrimiento que terminan siendo de pocas horas, pero que generan una fricción y en últimas termina afectando las garantías de cubrir un hecho de importancia noticiosa. Y quisiera detenerme en una apreciación institucional que empieza a preocupar a la relatoría, y es que venimos de unas clásicas tensiones, por ejemplo, frente a los derechos contra el honor. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dedicado varias de sus decisiones a analizar y a decantar esta tensión entre el honor de funcionarios públicos y el margen de libertad de expresión y de prensa. Pero entra ahorita una serie de procesamientos a periodistas en la región que ya no tienen tanto que ver con esa tensión, sino que están más vinculados con elementos de orden público, seguridad nacional e incluso terrorismo, evasión fiscal, lavado de dinero. Y creo que esto sube a unos niveles de desprotección muy altos a la labor periodística, porque no solo se está, o la prensa no solo está intentando participar del espacio público con información que procura corroborar, sino que las consecuencias de esto ya no es una simple tensión con un funcionario público, sino que se extiende a cierta estructura que trata de vincular a la persona periodista con estructuras criminales, y esto es algo que deja un nivel de desprotección muy alta a los medios de comunicación. Tengo un poco más, pero creo que ya estoy un poco al borde del tiempo. Quisiera simplemente cerrar con algunos titulares que creo que valdría la pena igual profundizar en las demás veces. En la comunidad de libertad de expresión hace mucho tiempo se habla de el destierro, el encierro y el entierro como destinos lamentablemente frecuentes para periodistas en la región. Creo que esto es algo que está muy presente en Centroamérica. Tenemos periodistas privados de libertad, tenemos periodistas asesinados en números muy importantes, y tenemos periodistas que están saliendo de sus países donde quisieran seguir haciendo periodismo, pero donde consideran que no tienen las garantías. Y a esto habría que agregarle litigios contra la participación pública. Una parte muy importante de los reportes que recibe la relatoría tiene que ver con lo que llamamos SLAPs dentro de la comunidad de libertad de expresión, y son aquellos controversias judiciales que se entablan para que se deje de hablar de un tema y no para resolver una verdadera tensión judicial. Hay que agregar Pegasus y la vigilancia. No solo estamos hablando de unos eventos de restricción y de cierre del espacio cívico, sino que ciertamente hay periodistas en la región, muchos y muchas de ellas, que asumen que están ejerciendo su labor bajo vigilancia. Y no solo estamos hablando de los reportes que se ve, sino de lo que muy particularmente no se ve, y las particularidades que puede tener actores públicos o privados de interferir y husmear, espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La desinformación deliberada, dedicaremos horas a esto, pero también cierto auge de la propaganda. Creo que muchos estados y gobiernos están acudiendo más a la propaganda que a la información verificada, y esto deja una situación muy vulnerable y muy aislada a personas defensoras de derechos humanos y las voces que quieran ser críticas a entidades estatales. Recordemos que el sistema interamericano aprecia y valora la crítica y le pide a los funcionarios públicos que sean tolerantes a ella. Incluso parte de la premisa de que el Estado mejora con la crítica, y creo que esto es algo que hay que volver a reforzar. La concentración de medios y la concentración de voces no ayuda
a solucionar esos problemas. Tenemos menos medios y menos periodistas de los que nuestras democracias necesitan. Y esto nos obliga también a mirar a medios comunitarios. Honduras es un país que tiene un potencial y una estructura de medios comunitarios muy valiosa que hay que cuidar. Y la criminalidad organizada como fenómeno transnacional se mencionaba anteriormente, al igual que las garantías para denunciar corrupción. Yo dejo ahí y pido perdón por los 2 minutos que me pasan. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Uno siempre no quiere hacer esa función de rigor del tiempo, pero bueno, 2 minutos y con cosas tan importantes y tan desafiantes y tan dramáticamente reales en la región. Ahora voy a invitar al relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Javier Palumo, para que también con la misma reflexión desde el monitoreo que hace la relatoría DESCA en la región, cuáles encuentras que son los desafíos en términos también de medio ambiente, de la tierra, de los bienes comunes, cosas que estuvieron mencionadas en la mesa de apertura y se podrías identificar con algún ejemplo. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Quiero agradecer a la organización de este evento, especialmente a la Unión Europea, a la Universidad Anfitriona, al país anfitrión, a las organizaciones, activistas aquí presentes, personas expertas aquí presentes. Buenos días a todos y a todas. Es un desafío bastante importante abordar esta consigna en 8 minutos. Voy a tratar de hacerlo. Advierto que yo voy a hacer referencia a las temáticas medioambientales, pero también voy a hacer referencia a algunos aspectos vinculados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Creo que es muy difícil abordar esta temática de forma parcializada y sin una versión integral. Ustedes saben que Centroamérica es una región muy rica en biodiversidad, en recursos naturales. Sin embargo, también es una de las más vulnerables al cambio climático y la combinación de pobreza, desigualdad, dependencia de recursos naturales genera esta subregión una situación crítica en términos de garantías de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy en mi calidad de relator especial voy a hablar de algunos contextos, tendencias de los DESCA en la región, un enfoque particular en derechos ambientales y cambio climático en Centroamérica, tal como se me ha solicitado, y voy a utilizar buena parte de la información que hemos recogido en el último informe anual recientemente publicado de la relatoría que está disponible institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a comenzar con la situación económica y social, porque me parece que es una cuestión básica. Pobreza y desigualdad es clave. A pesar de los avances que se han registrado en algunos países de la subregión, la pobreza es un problema persistente, histórico. En Honduras, por ejemplo, la pobreza afecta a más del 50% de la población. La situación se ha visto agravada en la pandemia de COVID-19. De acuerdo a datos oficiales, un 84% de la niñez de 0 a 17 años se encuentra en una situación de pobreza y un 65% de pobreza extrema. Estos datos están en el informe que vamos a publicar, a presentar esta tarde. Estamos hablando de una situación que no es inclusive exclusiva de Honduras, es una situación bastante generalizada en la región. La economía informal, muchas de las personas trabajadoras en Centroamérica están en el sector informal sin acceso a protecciones laborales, seguridad social. En Costa Rica hemos documentado que a pesar de los esfuerzos por formalizar el empleo, sigue siendo alta con una tasa cercana al 45% total de empleos, y este es uno de los porcentajes más bajos dentro de la región. Los datos vinculados con la temática de educación, seguridad alimentaria, sistemas de salud son graves o son críticos, y aun cuando hemos registrado aumentos en los presupuestos asignados a estas áreas, aún la información disponible da cuenta de enormes desafíos que deben ser abordados en el corto y mediano. A nivel de derechos culturales, la diversidad cultural y étnica de la región es abrumadora, por decirlo de una manera. Es una región que alberga una gran diversidad de pueblos indígenas. A todos entiendes, en Guatemala los pueblos indígenas constituyen
más del 40% de la población, para poner un ejemplo. Sin embargo, se trata de poblaciones que históricamente y hasta el presente enfrentan discriminación y desafíos adicionales vinculados al acceso a derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. La vulnerabilidad del cambio climático es un aspecto absolutamente crítico. Ya se mencionó, Centroamérica es altamente susceptible a fenómenos climáticos extremos, huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y sequías exacerbadas por el cambio climático. En el año 2023, Honduras y Guatemala fueron gravemente afectados por tormentas que destruyeron cultivos, que destruyeron hogares, y el impacto de estas alteraciones de patrones de lluvia, de las temperaturas, están afectando fuertemente la producción agrícola y específicamente en términos de seguridad alimentaria. Los desafíos del cambio climático en términos de seguridad alimentaria y acceso al agua potable son urgentes y requieren una acción mediante políticas públicas oportunas basadas en estándares interamericanos de derechos económicos, sociales, integrales y ambientales. Otro aspecto a considerar dentro de los desafíos ambientales tiene relación con la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La deforestación impulsada por la expansión agrícola, estatal e ilegal, es una amenaza latente, clara, presente en muchos de los países de los. En Nicaragua, la tasa de deforestación es una de las más altas de la región, poniendo serios riesgos de biodiversidad. Otro aspecto a considerar está vinculado con la contaminación y la degradación de suelos y aguas. De forma acumulativa al impacto del cambio climático que ya he señalado, la contaminación producto de actividades empresariales y las actividades del agronegocio, este conjunto de actividades y factores está deteriorando los recursos hídricos. En Costa Rica, por ejemplo, aunque hay un enfoque de conservación, la contaminación de ríos y suelos sigue siendo un problema debido al uso de agroquímicos. Pero la ausencia de agua potable, sobre todo por algunas comunidades, siempre las comunidades que han sido objeto de discriminación histórica y estructural, terminan encontrando un peor escenario en estas restricciones de acceso a derechos tan claves como el derecho al acceso al agua potable. Son muy evidentes, están plenamente documentadas en el marco de nuestra labor de monitoreo. Hay algunas cuestiones que son positivas. Existe en la región un creciente movimiento de activistas, organizaciones que luchan por la justicia ambiental. La región es una región que varios países dispone de personas muy valiosas desempeñándose en las organizaciones de la sociedad civil. Es una región donde las comunidades tienen organización, donde han liderado luchas y están liderando luchas. La capacidad de organización y la lucha de las comunidades es un activo fundamental para poder revertir estas situaciones críticas, y es uno de los aspectos más positivos que deben visualizar como posibilidad de cambio las autoridades de estos países. Pero es necesario que la región priorice de forma holística los derechos humanos. Hay algunos esfuerzos muy claros orientados a cumplimiento de acuerdos internacionales, como el acuerdo de Escazú, pero es importante recordar que la protección del medio ambiente en la región tiene protección desde el punto de vista de tratados vinculantes, ya en el protocolo de San Salvador, que específicamente recoge este derecho dentro del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano. Y este tratado tiene que ser también rigurosamente ratificado y aplicado por cada vez más países, aspecto que no sucede en algunas de las situaciones de las ANDAS. Voy a hacer algunas referencias ahora a tendencias y oportunidades. El establecimiento de políticas, reformas de políticas fiscales, un enfoque de derechos humanos en Centroamérica, está siendo parte de la agenda de muchos de los países de la subregión, y eso desde la Redesca nos parece algo especialmente valorable, sobre todo porque se trata de herramientas esenciales para lograr promover un desarrollo sostenible, pero además lograr una redistribución de la riqueza
en países histórica y persistentemente impactados por la desigualdad de carácter. Nos consta la existencia de estas reformas en países como Guatemala, Honduras, pero es necesario avanzar en todos los casos a regímenes tributarios progresivos que permitan financiar servicios públicos de calidad. De acuerdo a los datos disponibles que hemos incluido en nuestro informe anual, vinculados a educación, salud, alimentación, podemos afirmar que sin una educación pública de calidad, sin políticas alimentarias adecuadas, sin garantizar el acceso a la salud, no hay transformación posible en el futuro próximo que permita abordar los desafíos de desigualdad y pobreza que enfrenta la región. Existen otras tendencias positivas, además de estas tendencias a repensar los sistemas fiscales y las políticas económicas, y esta otra tendencia está vinculada con la transición hacia energías renovables. Hay un aumento en la implementación de proyectos de energías renovables. En Panamá, por ejemplo, se han desarrollado proyectos hidroeléctricos solares que ayudan a mitigar el cambio climático y promueven el desarrollo sostenible, pero las experiencias de transición energética deben respetar los derechos humanos. La transición energética no es una carta blanca para repetir los errores en términos de violaciones de derechos humanos y afectaciones ambientales que hemos heredado de la industria del extractivismo. También otro aspecto a considerar como positivo es la existencia de apoyos internacionales y financiamiento. La cooperación con organismos internacionales es crucial para esta región. En Guatemala, proyectos financiados por el Banco Mundial están ayudando a comunidades a adaptarse al cambio climático, dando resultados positivos. Pero este financiamiento requiere una nueva arquitectura, y no son solo los estados quienes tienen obligaciones en términos del Acuerdo de París, sino también las instituciones financieras internacionales les corresponde un papel fundamental en este contexto, y las discusiones que se están desarrollando en este momento a nivel del sistema universal, un acuerdo marco y el activismo de las organizaciones especializadas de la sociedad civil es clave a la hora de pensar estándares que involucren fuertemente un enfoque de derechos humanos en las actuaciones de las instituciones financieras internacionales. El camino hacia un desarrollo sostenible en Centroamérica pasa por la protección y promoción de los DESCA, y es fundamental que gobierno, sociedad civil y la comunidad internacional trabajen en conjunto para abordar estos desafíos del cambio climático y asegurar que los derechos ambientales sean respetados y protegidos. Desde la REDESCA hemos propuesto una nueva agenda hemisférica, que es nuestro plan de trabajo 2024-2026, para abordar estos desafíos críticos. Les invito a quienes no hayan recurrido a este plan de trabajo que puedan leerlo. Es un plan de trabajo que hemos realizado con el aporte de más de 400 personas, activistas, organizaciones, en consulta con todos los estados del continente americano, y que hemos establecido 4 desafíos temáticos claramente relacionados con mi exposición, y por eso no los voy a mencionar en esta oportunidad, pero les invito a que puedan consultar este documento como el primer paso para establecer sinergias, articulaciones en su implementación, que es el desafío más grande que nos corresponde ahora, luego de la reciente aprobación de este instrumento por parte del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por la atención, gracias a todos y a todas. Estoy disponible ante cualquier consulta. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Ahora invito a Claudia Paz y Paz. Claudia, desde el monitoreo, la pregunta es desde el monitoreo que hace CECIN en la región. ¿Cuál es, desde tu visión de directora del programa de Centroamérica en México, cuáles ves como los desafíos más importantes en términos de seguridad y crimen organizado? Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Ariela, por la pregunta. Y bueno, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional es un verdadero privilegio
estar esta mañana con ustedes, con Tania, con Pedro, con Javier, con Joaquín, con Gilda. Y es un privilegio porque creo que coincido con los expositores de esta mañana en señalar que en Centroamérica estamos ante tendencias absolutamente regresivas en materia de derechos humanos. Tendencias que expresaría como un resurgir de los autoritarismos. Y esas tendencias no las podemos enfrentar si no unimos esfuerzos como lo que se propone en este foro entre los distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, el sistema interamericano, el sistema universal, la academia, y me encanta estar acá en la Universidad Pública Hondureña, las y los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales, los pueblos. Son tendencias regresivas tan fuertes que si no nos unimos, como mencionaba la relatora en su intervención, va a ser imposible hacerles frente. Y antes de entrar al desafío que se me puso de expresar los problemas de seguridad y crimen organizado en la región en 8 minutos, de los que me quedan 6 y medio, no puedo dejar de mencionar algo que tengo en el corazón y que va muy de la mano de lo que decía Pedro, las restricciones, tremendas restricciones a la libertad de expresión en la región, porque en este momento preciso está en audiencia de revisión de medida José Rubén Zamora, quien fuera presidente del diario El Periódico y quien lleva más de 2 años, casi 2 años, en prisión preventiva por denunciar a la corrupción. Y esa es una de las muchas expresiones de la regresión autoritaria a la que hacía referencia. Y ahora sí, respecto de las tendencias en el marco de la seguridad y el crimen organizado, en los pocos minutos que quedan voy a hacer mención de 3 que considero fundamentales. Una que hace referencia a lo que ya fue expresado por Tan, a la situación de violencia contra las mujeres en la región, que nunca es abordado como un problema de seguridad, a pesar de que la violencia contra la mujer, sea violencia física, psicológica, sexual o económica, se trata también, si lo vinculamos al crimen organizado, aunque sea el delito más denunciado, no está en los grandes discursos, por ejemplo, del presidente Bukele en El Salvador, hacer frente a este tipo de violencia que nos afecta a la mitad de la población centroamericana y que, como digo, a pesar de ser la más denunciada, no es una de las prioridades para su prevención y combate. La segunda tendencia a la que quiero hacer referencia y que tiene que ver con los enormes índices de inseguridad y también vinculada a este resurgir del autoritarismo es la corrupción. No podemos entender los altísimos índices de homicidios, la cantidad de droga que pasa por la región centroamericana, la trata de personas que existe, los delitos ambientales, incluso si no entendemos cómo las organizaciones criminales, sean narcotraficantes, sean pandillas, sean redes de alta corrupción, han logrado cooptar los sistemas de seguridad y de justicia. Un ejemplo extremadamente emblemático es el caso de la condena del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico en Nueva York este año y que demuestra justamente esta connivencia. Otro ejemplo, y voy a ir corriendo porque ya veo que el tiempo está muy mal. Otro ejemplo es en El Salvador, cómo los índices de homicidios suben y bajan de acuerdo con los pactos o la posición que tiene el Estado frente a las pandillas. Y mencionar un caso emblemático, ¿no? La liberación del señor Kroc, que era el jefe de la pandilla Salvatrucha, que estaba condenado a 40 años y que fue liberado por el gobierno salvadoreño, fue recapturado en Estados Unidos y las autoridades incluso le dieron un arma
al momento de liberarlos. Y bueno, Guatemala no es la excepción. La liberación reciente, también en marzo, de Haroldo Mendoza Mata, jefe de la banda de narcotráfico, y que junto con los grandes corruptos en mi país ha sido liberado por la cooptación del Ministerio Público y del sistema judicial. Y junto a este problema de la corrupción, el auge del crimen organizado y de la violencia en la región también lo puedo vincular al autoritarismo pleno y duro. Aunque hay una supuesta política de combate a las pandillas en El Salvador que privilegia el efectismo frente al respeto de los derechos humanos y de las garantías procesales, lo que realmente ha ocurrido en el país vecino es el absoluto sometimiento del Poder Judicial al presidente, al Ejecutivo. La supresión de todas las garantías. Actualmente hay más de casi 80,000 personas privadas de libertad. Hay 327 denuncias de personas desaparecidas, 244 muertes en las cárceles y una supuesta efectividad que tiene un terrible costo de supresión y eliminación de garantías. Tampoco puedo coincidir en que esta apuesta de seguridad sea una apuesta efectiva, porque ninguna de estas personas es condenada y las que han sido condenadas lo son como parte policial, es decir, no se han logrado esclarecer los crímenes, no se han logrado esclarecer los homicidios. Y con esto también paso al régimen de excepción acá en Honduras, que ya ha sido renovado por 10 veces, que también ha provocado graves violaciones de derechos humanos y que tampoco ha sido efectivo. Y en los segundos que me quedan, me quiero referir también acá a la apuesta para la militarización de la seguridad en general, pero de las cárceles. La situación penitenciaria en este país es muy grave. El año pasado, murieron 46 mujeres privadas de libertad. Y creo que son apuestas que son, como decía, absolutamente inefectivas. Creo que otros caminos de fortalecer la investigación criminal, de apostar por la investigación científica, de reforzar las coordinaciones entre la policía y los ministerios públicos pueden ser muchísimo más efectivas que apuestas, como decía la representante del Alto Comisionado, que apuesta por la mano dura y que son juego de espejos, porque realmente no resuelven el problema de la criminalidad y del crimen organizado. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Gracias a los colegas acá de la universidad para mejorar el audio. Muchísimas gracias, Claudia, por los aportes desde CEGIL. Ahora invito primero a Joaquín para que, en base a estos desafíos, estas tendencias que han mostrado que nos han compartido Tania, la secretaria ejecutiva, los dos relatores, Libertad de Expresión Eresca y Claudia de CEGIL, para que podamos visualizar cuáles desafíos de estos aterrizan o se aplican más en Honduras. Gracias, Joaquín. Sí, claro. Gracias, Ariela. La ventaja con Ariela es que no tengo que subir mucho el micrófono porque somos casi iguales. Así que... Bueno, en términos generales, yo creo que lo que nos han planteado nuestros 4 colegas
es que algo que plantea Levitsky en un libro muy interesante sobre la democracia, y es que hay dos elementos que combinados son letales para la democracia. Uno es un autócrata en potencia y otro una crisis grave. En el caso de la región y particularmente también de Honduras, una de las graves crisis es todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada, con la penetración del narcotráfico en la institucionalidad y obviamente con el impacto de esa violencia en la ciudadanía. Y esto genera un terreno fértil para el avance de esquemas autoritarios y que lo podemos ver en toda la región, que genera dos cosas. Uno, un deslizamiento hacia el autoritarismo facilitado por la desconfianza ciudadana y la insatisfacción ciudadana con la democracia. Solo ver unos datos del Latinobarómetro. En el 2023, el 48% de la población latinoamericana apoyaba la democracia, pero eso representa una reducción del 15% porcentual si comparamos con el 63% de apoyo que había en el año 2010. Y en segundo lugar, esto también permite la irrupción de propuestas autoritarias que ofrecen seguridad y progreso social a cambio de que se limiten nuestras libertades. Y esto también, un dato sacado de un informe sobre democracia del PNUD, el 47% de la población latinoamericana está dispuesta a tolerar regresiones democráticas e incluso golpes de Estado si se le resuelven estos problemas. Y en el Triángulo Norte de nuestra región es todavía más alto ese porcentaje. Y esto genera algo que Przeworski llama la autocratización de la democracia, que tiene como dos elementos. El primer elemento es una erosión gradual de las instituciones y las normas democráticas. Lo podemos ver en la región, seguimos teniendo elecciones, incluso hay diputados y diputadas que en minoría, pero están en nuestros congresos. Estamos viendo que la prensa alternativa todavía es libre, estamos viendo que la institucionalidad funciona, que cada 4, 5, 6 años vamos a elecciones, pero de manera gradual se va deteriorando esta institucionalidad y la normativa en relación con la democracia. Y en segundo lugar, lo que dice Lungo Rodríguez, que hay un uso de un discurso de narrativa sobre subalternidad. ¿Qué significa esto? Que frente a la propuesta autoritaria se plantea que hay enemigos y enemigos y por tanto si quienes decimos que lo que está haciendo el gobierno es negativo, es enemigo, es contrario y por tanto se divide a la población entre buenos y malos y esto obviamente tiene un impacto significativo sobre todo en las personas defensoras de derechos humanos cuando se crea un enemigo y se le dice no quieren salir de la pobreza, están en contra del desarrollo, son terroristas, son comunistas, etc. Y esto además, este discurso, esta narrativa desde subalternidad permite que se justifiquen medidas autoritarias cuando se trata de enfrentar la criminalidad y particularmente dos. Vemos los estados de excepción que se han desnaturalizado porque se han convertido en permanentes, no son excepción. Y en segundo lugar, la normalización del uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana. Y en mi opinión, hay tres implicaciones de estas respuestas autoritarias y militaristas frente a esta grave crisis que vivimos en la región. Primero, se vulnera la doctrina constitucional democrática que divide claramente los roles y las funciones policiales de las militares, en primer lugar. En segundo lugar, se subsume, ya lo han dicho antes aquí, e invisibiliza también las violencias machistas en el marco de la violencia generalizada, pero también en la respuesta autoritaria, militarista de las fuerzas de seguridad del Estado contra la criminalidad y lo podemos ver en el reciente informe que presentó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos donde plantea de que hay más de 100 denuncias de violaciones a derechos humanos directa o indirectamente contra mujeres y niñas en el marco del estado de excepción como parte de esta invisibilización. Y obviamente, lo decía Claudia, desafortunadamente tampoco la respuesta del Estado. En el caso de Honduras hay una reducción histórica en la tasa de homicidios, pero al mismo tiempo hay un aumento de los femicidios y no hay una respuesta contundente. En el año 2024 van más de 70 femicidios en el país y debería de ser ya una necesidad que se declare un estado de emergencia nacional. Pero no, se sigue manteniendo esa visión más generalizada al abordaje de la criminalidad. ¿Y esto por qué lo digo? Ya voy a ir terminando, aunque todavía me quedan minutos. Facilita lo que dice Spitia Pérez, puntos de encuentro entre militarismo y patriarcado, que muchas veces no lo estamos viendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, ambos, patriarcado y militarismo, se fundamentan en jerarquías que suponen lugares de privilegio para los hombres y lugares de subordinación
para las mujeres, en primer lugar. Y en segundo lugar, ambos se construyen a partir de dicotomías. En el caso del patriarcado, lo que es hombre y mujer. Si se sale de eso, obviamente se castiga, se margina, se violenta. Y en el caso del militarismo, amigo o enemigo. Y aquí se refuerza nuevamente esta narrativa de subalternidad entre buenos y malos. Y esto es grave porque al final creo yo que debemos de abordar lo que pasa en nuestra región, en países como Honduras, viendo y entendiendo que autoritarismo, militarismo y patriarcado se acoplan y fortalecen sus mecanismos de legitimación y reproducción de los valores propios de cada uno. Y muchas veces creo yo que el abordaje es bastante... lo abordamos de manera individual y no de manera acoplada como lo planteaba. Y para finalizar, creo yo que debemos de insistir en nuestros países la necesidad de un verdadero proceso de democratización, que no se quede en lo que planteaba Bobbio, que decía que un verdadero y un pleno proceso de democratización solo se va a lograr si alcanzamos la empresa y el Estado. Pero creo yo que falta algo más, y lo plantea Francesca Gargalo, es despatriarcalizar las relaciones interpersonales en donde se dan muchos mecanismos de opresión que violentan la dignidad humana, uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y por eso los procesos de democratización están relacionados con lo público y lo privado, particularmente los hombres. ¿En qué sentido? Y dejo el mensaje aquí, con esto termino. No podemos exigir la democratización de la vida pública cuando en el espacio privado nos comportamos como pequeños dictadores autoritarios en mis relaciones con mis compañeras, con mis parejas, con mis hermanas, con mis madres y los demás familiares que son mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Yo con Joaquín siempre estoy tranquila porque él es súper con el tiempo, es súper cuidadoso. Sí. No, todos y todas se han portado muy bien. Ahora invito a Gilda, a nuestra querida Gilda, para también sobre todas las exposiciones que hicieron los representantes de la Comisión Interamericana y Claudia, en tu caso en temas de mujeres. Gracias, Ariela. Ya le quería arrebatar el micrófono a Ariela. Tamaño desafío, ¿no? Comentar a los expositores, a las expositoras, y además que Joaquín me quita parte de mi tema. Pero, bueno, yo voy a empezar con una frase de la presidenta en la toma de posesión. La primera mujer presidenta del país, que es un orgullo realmente que una mujer llegue a ser la presidenta de un país tan conservador como el de Honduras, y además que es resultado de las luchas que las mujeres, desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feministas, hemos impulsado por muchísimos años. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender todos sus derechos, cuenten conmigo. Por años, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha luchado por alcanzar derechos, por ampliar derechos, por garantizarlos, y enfrentándonos a fuerzas conservadoras que asumen y son parte muchísimas veces de los gobiernos, de los distintos gobiernos de turno. Hemos alcanzado avances formales, pero muchísimos de esos avances formales quedan, pareciera, en papel mojado, porque la realidad de las mujeres es otra. Aquí Tania nos hablaba de los altos niveles de violencia que enfrentamos las mujeres en la región, pero además hay que decir que Honduras, la violencia femicida en Honduras ocupa el primer lugar a nivel de la región, de todo el continente. Realmente debería de ser declarada, como decía Joaquín, una emergencia nacional. Y los asesinatos, los perpetradores de la violencia generalmente son personas conocidas, personas cercanas al círculo familiar, al círculo comunitario de muchísimas de esas mujeres. Y la mayoría de esos femicidios y muertes violentas de mujeres quedan en total impunidad. Siempre se habla de un 95%, que es una vieja estadística, pero no está sustentada en últimos estudios. Pero sí sabemos, la realidad nos lo demuestra, especialmente a las organizaciones que tenemos observatorios respecto a las violencias contra las mujeres, que sí prevalece la impunidad en estos casos. La violencia femicida además está acompañada de las redes de trata, de los secuestros que enfrentan las mujeres,
casos emblemáticos como el de Angie Peña, que pareciera que se está dando una respuesta mínima a un caso después de 2 años de su desaparición forzada, y esa respuesta mínima que se está dando es gracias a la intervención de organizaciones sociales y también al Comité Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En nuestro país, además, las violencias sexuales son pan de cada día, y las principales víctimas de esas violencias sexuales son niñas, jóvenes. Inclusive hemos tenido casos, yo no puedo olvidar una cifra que a mí me impactó terrible, que en el 2017, si no me equivoco, aproximadamente 25 niñas habían parido, niñas de 9 años habían sido obligadas a parir, porque en Honduras está penalizado el aborto en cualquiera de sus circunstancias. En el año 2020 se aprueba un nuevo Código Penal. Desde años anteriores, las organizaciones de mujeres empezamos a incidir, a presionar para que la figura del aborto, que penaliza a las mujeres que se enfrentan a esa situación, se modificara y que se incluyera el aborto por 3 causales que a todos sabemos: por violencia, producto de una violación sexual, cuando la vida de la madre está en riesgo, o cuando la vida del feto es inviable con la vida. Y el único artículo que se mantuvo tal cual en el Código Penal, porque todo fue modificado, tenemos un nuevo Código Penal, fue esa figura, la del aborto. Y es más, nos penaliza mucho más, porque el último acto del Congreso Nacional anterior, en enero del 2022, fue elevar a rango constitucional la prohibición del aborto, blindándolo de forma que Honduras es de los pocos países, si no el único, que tiene penalizada el aborto desde la Constitución de la República. Hay que decir además que las víctimas de todas estas violencias en su mayoría son mujeres de los sectores económicos más empobrecidos, más excluidas, porque son mujeres que muchísimas veces ni siquiera han logrado acceder a una educación formal que les permita tener un empleo digno. Son mujeres que su escolaridad es mínima, y muchas veces son mujeres que además enfrentan las violencias de parte de su entorno familiar, especialmente su pareja. De tanto, el tiempo ya me tiene nerviosa, Ariela, ya la veo ahí parándose. Más o menos 305 mujeres, o más de 300 mujeres desaparecen en el país. Tenemos una de las tasas de maternidad en niñas y adolescentes más altas de la región centroamericana, de la región latinoamericana. La Secretaría de Salud nos reconoce que 1 de cada 4 partos es de una menor de edad. Lastimosamente, y por eso me pareció importante citarla a la Presidenta de la República al inicio de mis palabras, porque una de las pocas acciones muy importantes que se da desde el actual Congreso Nacional respecto a los derechos humanos de las mujeres fue aprobar una ley de prevención, de educación integral de prevención del embarazo de adolescentes, reconociendo las altas tasas de embarazo de adolescentes. Un movimiento conservador, que es parte de esa tendencia regional de defensa de la familia, que en el caso de Honduras asume el nombre de Por Nuestros Hijos, convocó a grandes manifestaciones y le pidió a la Presidenta de la República que la vetara. Sorpresa, 4 meses después, ya cuando después de la aprobación del Congreso Nacional, 4 meses después, conocemos el veto que da la Presidenta de la República. Un veto que se justifica porque la ley no había sido suficientemente socializada y porque no era integral, y que iban a proponer una nueva propuesta de ley. Hasta el día de hoy no tenemos una propuesta de ley y el veto prevalece, por supuesto, y en el país no existe la educación sexual integral. Es más, hemos visto cómo un ministro de Educación, el actual ministro de Educación, en un programa de televisión, rompe unos papeles que supuestamente son
de educación sexual para las escuelas públicas. El acto simbólico de este ministro, porque a su lado tenía un pastor de una iglesia evangélica, es de un peso terrible en un país y en un gobierno que se declara comprometido con los derechos humanos de las mujeres. No hemos podido avanzar en nuestra propuesta de ley integral contra las violencias hacia las mujeres, que está en manos de la presidenta desde marzo del 2022, en sus primeros meses de gestión presidencial. Y muchos de las supuestas razones de por qué no se avanza con esta propuesta de ley para por lo menos remitirla al Congreso Nacional es que no ha sido socializada. Y es más, hay un silencio absurdo desde la Casa Presidencial respecto a estas problemáticas. Por eso nos parece tan lamentable que frente a una frase con tanto peso al inicio de su gestión, las acciones relacionadas con derechos humanos de las mujeres sean tan pobres y están tan debilitadas. Considero, porque ya se me está agotando el tiempo, que el actual gobierno tiene deudas históricas con las mujeres, pero retomando lo que plantean los expositores previos, a mí me parece fundamental mencionar lo del estado de excepción, que ya lleva renovado 10 veces, pero además la remilitarización de la seguridad pública, la reactivación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando se había dicho que se iba a eliminar, la cantidad de desalojos que enfrenta la población campesina, especialmente población de la más empobrecida, brutalmente desalojadas, y además los pocos vínculos que se tienen desde la Casa Presidencial con el movimiento organizado del país. Cuando un gran sustento de este gobierno debe de ser la población organizada, especialmente las mujeres, que desde el golpe de Estado del 2009 acompañamos la lucha en ese momento de doña Xiomara Castro, en su lucha contra el golpe de Estado. Surgió Feministas en Resistencia, que hay varias compañeras fundadoras de Feministas en Resistencia, y acompañamos esa gesta de exigencias. Y pensamos que íbamos a tener puertas abiertas, o por lo menos medias abiertas en Casa Presidencial, y no es así, lo que lamentamos muchísimo. Y por último decir que no podemos construir una verdadera democracia, un verdadero país, si los derechos de las mujeres están ausentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hilda. Un aplauso más para todos y todas quienes nos iluminaron y nos dieron un montón de datos y de reflexiones y de tendencias para pensar en las mesas.